Buenas tardes, soy Víctor Sánchez Domínguez del Departamento de Didáctica Específicas de la Universidad de Córdoba y vengo a presentaros vídeos tradicionales o youtubers, percepciones didácticas de los jóvenes de hoy y maestros del mañana. El presente trabajo, pues como pueden ver, vamos a hablar de una problemática compleja, espero no extenderme demasiado, sobre lo que tienen, es decir, los conocimientos que tienen y las maneras que tienen de acceder a los conocimientos nuestros alumnos de magisterio. Y después la capacidad que tienen o no para valorar ciertos recursos audiovisuales y sus preferencias. Vamos a ver los objetivos de la metodología, vamos a presentar los resultados de tres proyectos, es decir, de tres actividades realizadas para valorar el ocio y el papel de la historia dentro del ocio de nuestros alumnos, valorar después cómo ellos entienden los elementos audiovisuales y sus preferencias a la hora de los recursos audiovisuales como recurso didáctico y cuáles serían los recursos que ellos propondrían para de esta manera conocer un poco mejor a nuestro alumnado y solucionar un problema complejo. ¿Cuál es el problema complejo? En primer lugar, como han dicho autores como Jenkins, Prensky y otros autores, pues las nuevas generaciones de una sociedad nueva, son nativos digitales y tienen una nueva manera de percibir la realidad. Por tanto, también hay unos nuevos hábitos de consumo que queremos analizar. Eso además se agrava cuando nosotros los docentes queremos hacer un aprendizaje constructivo basado en las ideas previas del alumnado, ya que, por ejemplo, en el caso de mi experiencia como profesor de didáctica de las ciencias sociales y de fundamentos de historia, pues nos encontramos con que no sabemos muy bien de qué manera podemos acercarnos al alumnado debido a que no compartimos muchas veces ni los mismos gustos literarios, ni los mismos gustos cinematográficos, series televisivas y demás. Así que es necesario conocer a nuestro alumnado para poder solventar estos problemas. Y además es necesario que estos alumnados tomen conciencia de la importancia de estos recursos y que especialmente los audiovisuales, ya que ellos mismos nos plantean la necesidad en las clases de que es necesario formarles en el uso de recursos audiovisuales. Así pues, los objetivos que tiene este trabajo pues son recabar información sobre hábitos de ocio y consumo en el alumnado del grado de educación primaria y concretamente ver el papel que tiene la historia en estos hábitos de consumo. Para ello hemos hecho un cuestionario con diferentes categorías y subcategorías, de las cuales presentaremos principalmente la dedicación, el interés y la utilidad. Después vamos a comprobar las capacidades que tienen para valorar recursos audiovisuales como recursos didácticos para la didáctica de las ciencias sociales, ver sus preferencias frente a los mismos y después analizar las propuestas que ellos plantean para ver qué consideran ellos adecuados a la hora de abordar la didáctica de las ciencias sociales por medio de recursos audiovisuales. Y para ello hemos hecho una práctica mixta basada en el visionado y después la presentación y de nuevo visionado de recursos audiovisuales eh, que van a ser valorados a través de un cuestionario y luego a partir de un debate. Bueno, comencemos con los resultados del cuestionario de ocio y tiempo libre. Intentaré ser lo más breve posible y ampliar esto en el texto que enviemos para el futuro capítulo del libro. Tenemos que tener en cuenta que en cuanto a dedicación, hemos visto videojuegos, cine, televisión, literatura y otros elementos como internet, actividades culturales y elementos de divulgación. Lo primero que nos llama la atención es que, pese a ser alumnados entre 20 y 25 años, el alumnado nuestro, nativo digital, no demuestra una gran dedicación a los videojuegos. Eso es lo primero. Tal vez pueda tener relación con la muestra, evidentemente, el género que es predominante, que es el femenino, el tipo de alumnado, que es el alumnado de educación primaria, más o menos vinculado a los videojuegos. Es algo que debemos ampliar en el estudio. Después tenemos que tener en cuenta que la televisión no es el recurso predominante en cuanto a dedicación de tiempo y ocio. Tampoco el cine, con apenas un 30% en cada uno de ellos en los valores más elevados. Y evidentemente la problemática ya cuestionada por muchos trabajos sobre la dedicación a la lectura, que vemos cómo tiene casi que un 60-70% de personas que consideran que dedican poco o muy poco tiempo a la lectura. Eso contrasta con el hecho de que el uso de Internet sea uno de los
de las actividades a las que más tiempo dedican, con casi un 95% de dedicación. Y después la problemática de la visita a museos y exposiciones, que es especialmente baja, en torno a un 18%, y a la divulgación, la cual vimos además que casi que hasta la desconocían, y tenemos menos de un 5%, menos de un 7%. En cuanto al interés, pues se constata algunos elementos de continuación frente a la dedicación. Vemos que los videojuegos tampoco presentan un claro interés al alumnado, con un 69% cree que tienen poco o nulo interés en los videojuegos. Vemos que la televisión sigue cayendo, es decir, lo tiene repartido en torno a un 30% en cuanto a mucho relativo o poco interés, algo que nos sorprende. Vemos como el cine sí tiene una mayor aceptación y la literatura pues contrasta, como si tienen un mayor interés en la literatura que es el tiempo que dedican. Aún así, hay cerca de un 37%, 38% que están poco o nada interesados en la literatura. Preferiblemente poco interesados, no nada. ¿M? Internet vemos una pequeña caída en cuanto al interés, que no se le da el máximo valor, pero en total la suma de los valores altos sigue estando en torno al 90%. Vemos que hay muy poco interés en los elementos de divulgación, ya que lo desconocen, y sí es cierto que hay cerca de un 40% de la muestra interesada en las visitas, actividades culturales y museos. Eh, Centrándonos ya en la utilidad para aprender historia, vemos que pese a que hay poco interés en los videojuegos, los alumnos sí entienden que pueden ser útiles para aprender la historia. Un 30% entiende que son bastante útiles, incluso otro 30% entiende que pueden ser relativamente útiles. ¿Eh? En cuanto al cine, la literatura y la televisión, pues constatamos que sí hay una clara valoración positiva en cuanto a que son elementos útiles para la didáctica de la historia. Vemos los porcentajes que todos ellos superan el 80%. Ujú. Internet tiene un 93,3% en cuanto a utilidad. Es más, tiene un 0% de personas de la muestra que la consideran poco o nada útil. Solamente un 6,7% tiene dudas sobre el impacto que pueda ejercer, y tenemos que tener en cuenta cómo deducen que los elementos de divulgación pueden tener cierta utilidad. Hay un 40% que lo considera así, aunque no los conocen, y después cerca de un 90% pues también entiende que las visitas culturales y las actividades culturales pues son especialmente útiles para aprender historia. ¿Mm? Frente a esto, pues nos planteamos que Internet es una de las principales vías. Y la pregunta que surge es, partiendo en parte de este congreso, es ¿qué tipo de recursos usan en Internet para aprender la historia y para dar didáctica de las ciencias sociales? Así que planteamos la práctica, en la cual presentamos 4 recursos para la didáctica de la historia, 4 recursos audiovisuales, aprovechando que los alumnos habían trabajado recursos audiovisuales con anterioridad, para que ellos los valoraran a través de un cuestionario y un debate. Los resultados del cuestionario nos sorprendieron, porque aprovechando que habíamos puesto, como podéis ver aquí, 2 aportaciones de youtubers, como que además tienen bastante impacto, como Destripando la Historia, con el vídeo de origen de San Valentín, o La Cuna del Carnazo, con un gran impacto y número de seguidores, sobre todo en la educación secundaria, pues planteamos como esa alternativa frente a un elemento más tradicional, Érase una vez el hombre, una serie del año 78, y elementos educativos concretos a través de un vídeo de la página EducaWeb. Pues si vemos los vídeos, nos encontramos que el recurso más didáctico es el vídeo de 1978 sobre Érase una vez el hombre. Es más, sigue siendo el que les parece más interesante, ¿eh? Y aunque no consideren que es el que tiene mayores contenidos de valor educativo, tal vez en parte porque desconocen los contenidos que presenta ese vídeo, los cuales se presentan de manera demasiado, a veces muy sutil, pero que son apropiados incluso para eh, actuales asignaturas del grado de historia,
pues nos planteamos pues eso, que es sorprendente como un recurso del año 78 tiene tanto impacto. Después cobra relevancia el vídeo específico sobre Antiguo Egipto diseñado por la página Eduteca, pero los alumnos cuestionan especialmente en este vídeo su carácter monótono y expositivo frente a un elemento, es decir, una narrativa a través de la animación más dinámica y más motivadora que sería el de Eras una vez. Llama la atención cómo el vídeo de la cuna de Halicarnaso sobre el crecimiento de las ciudades plantea dudas por la cantidad de contenidos, unos contenidos que fueron revisados previamente y que sí serían apropiados para un quinto o sexto de primaria, pero para ellos les parecen excesivos, y que como penalizan, tanto en este como en el de Pascu y Rodri, el ritmo acelerado del discurso de los youtubers. Por tanto, vemos que el lenguaje del youtuber no es especialmente atrayente como recurso didáctico. Además, en cambio, si valoran pues algunas referencias, como las referencias a los videojuegos, las cuales esperaban que fueran mayores, ¿eh? Y el carácter anecdótico y motivador que tiene el vídeo musical de Pascu y Rodri sobre San Valentín. Frente a esto nos planteamos pues que ellos nos enseñaran qué es lo que consideraban apropiado para la didáctica de las ciencias sociales en primaria y les pusimos como tarea una semana después que ellos trajeran vídeos de entre 5 y 10 minutos para abordar contenidos propios de la didáctica de las ciencias, sí, propios de las ciencias sociales. Nos llamó la atención cómo la página Happy Learning fue la más utilizada. Vemos que hay 3 vídeos de los 8 que aquí presentamos. Falta otro vídeo más que no cabía en la presentación, ¿eh? Pero vemos que 3 de ellos fueron de Happy Learning. De los diferentes grupos vemos que además tanto el de Descubrimiento de América como los dos de la prehistoria fueron recuperados por varios de los pequeños grupos. Tenemos que tener en cuenta que eran 3 desdobles, se dividieron en grupos de 15, es decir, en desdobles de 15 a 18 alumnos con grupos de 4 a 5 alumnos, y este trabajo en grupo pues nos presentaron pues al menos 2 descubrimientos de América, 2 prehistorias y 2 historias desde la prehistoria hasta nuestros días. Casi el 50% de los vídeos fue de Happy Learning. Después nos encontramos con que hubo otros vídeos alternativos, como por ejemplo los típicos vídeos de Draw My Life, el de la mezquita y el de los vikingos, los cuales son poco apreciados debido a que consideraron que podían ser para una etapa educativa superior o porque los contenidos eran, como el caso de los vikingos, poco apropiados para nuestro ámbito educativo español, es decir, el poco impacto que tiene en la historia la llegada del mundo vikingo. Algo similar pasó con otros vídeos como el de servicio público o combatir el cambio climático, los cuales presentaban, al ser de otros ámbitos socioeducativos, discrepancias con la realidad nuestra, o planteaban problemáticas a la hora de percibir la realidad, a la hora de entender el cambio climático desde una perspectiva más crítica que la propia de nuestro país, e incluso la problemática de un vídeo de difusión y de turismo, como era el de Córdoba de Leyenda, que consideraron que tenía poco valor educativo. Así pues vemos una predilección por las píldoras educativas de Happy Learning. Vemos que lo que más valoran sean que aparezcan niños y que los contenidos pues sean animados, dinámicos, siempre en el ritmo adecuado para que se pueda seguir. Por tanto, hay que tener en cuenta eso, no se buscan ritmos rápidos, se tiene una especial precaución con el tiempo que se dedica a cada vídeo, no pueden ser vídeos muy largos porque consideran, como muchos autores plantean, que pueden provocar la pérdida de atención. Y después nos llamó la atención de manera muy satisfactoria cómo surgieron debates en torno a conceptos como el cambio climático, los temas de sistemas económicos o las percepciones sobre el proceso colonizador, demostrando que el alumnado no solamente tiene una capacidad para seleccionar recursos educativos y de tipo de aspectos formales, sino también un espíritu crítico en cuanto a los contenidos, los cuales ciertamente podrían ser mejorables. Así pues, las conclusiones de manera final, tenemos que tener en cuenta que a nivel de consumo
en el ocio y en el tiempo libre, nos encontramos que Internet es el elemento que más interesa, que hay una decadencia de la televisión como un canal de ocio predominante, eh, que el videojuego tampoco se ha consolidado como tal en esta muestra, tendríamos que analizar otras muestras y que hay contradicciones vinculadas al tiempo que se dedica a ciertos canales de consumo y el interés que despiertan. Seguramente la accesibilidad y la dedicación que necesitan los libros, la literatura o el cine, pues suponen un hándicap que parece que no superan. En cuanto a la valoración de recursos audiovisuales, pues tenemos en cuenta que prefieren recursos animados, con claridad positiva, con ritmos dinámicos, pero que sean fáciles de seguir. No pueden ser excesivamente rápidos, de poco tiempo de duración y frente a una comparativa entre tradicionales y actuales, prefiero los tradicionales debido a que tienen una construcción en cuanto a la didáctica mucho más completa, menos anecdótica y una mejor calidad expositiva. En cuanto a los materiales, pues prefieren esos materiales diseñados por profesionales. Tenemos que tener en cuenta que una vez tiene un buen equipo de asesores didácticos y después la correspondencia de las ideas que se presentaron en la valoración con respecto a la continuidad en los recursos que ellos eligen. ¿eh? También vemos que hay un rechazo, no presentaron ninguno de ellos el uso de youtubers educativos. Parece que ellos consideran que pueden ser interesantes, que pueden disfrutar de ellos, pero que son más adecuados para etapas superiores de educación y no para la educación primaria. Espero que os haya parecido interesante esta aportación. Os doy gracias por vuestra atención y espero poder ampliar con todos los resultados este trabajo en la propuesta por escrito. Muchas gracias.